Jóvenes y señoritas de tercer año de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad, los jóvenes y señoritas van a tocar el tema de literatura del realismo. Saben que estamos llevando la literatura española y vamos a mencionar en primer lugar aspectos del contexto histórico-cultural. Sabemos que durante el siglo XX se implantó de manera progresiva en el mundo industrial un sistema económico capitalista y eso hizo que la revolución industrial fomentara la lucha de la clase obrera para mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Ahora, se cambió la forma de llevar la producción de la mano de obra masiva. Las nuevas tecnologías generaron una alta industrialización. Es por eso que se habla también de la migración masiva del campo a la ciudad. Y también que aquí se dio la aparición de diversas corrientes filosóficas y los adelantos tecnológicos son del teléfono, de la radio, ¿ya? Ahora, en cuanto a la organización social, estuvo formado por empresarios y terratenientes, que en esta época son la clase dominante. Ahora, los progresistas eran grupos pequeños, estos eran empresarios, eran artesanos y militares de baja gradación, que también se enfrentan a los ricos. Ahora, el proletariado era la clase a la que pertenecían los obreros y los campesinos y que intentaban de una u otra manera defender sus derechos. En cuanto a las ideologías, se puede observar el positivismo, que es una de las corrientes filosóficas que surgió tras los avances tecnológicos y científicos, y el cual propone la observación rigurosa de la experimentación como único método para llegar al conocimiento. La segunda corriente es el evolucionismo. En ella se sostiene ¿ya? La evolución biológica, ya que este es un proceso continuo de transformación. Y el padre de esta teoría es Charles Darwin. Nosotros vamos a mencionar que la literatura del realismo presentó algunas características fundamentales. Una de ellas es el objetivismo. El objetivismo elimina todo aspecto subjetivo, todo aspecto fantástico o todo sentimiento que se aleje de las cosas reales o de los objetivos reales. Reproduce fiel y exactamente la realidad y rechaza totalmente el sentimentalismo. El segundo es el análisis riguroso de la sociedad. Aquí los escritores ofrecen un riguroso análisis, un minucioso análisis de lo que observan a su alrededor. Y también se puede observar la denuncia de los males que aquejan el entorno social del autor. Aquí también se puede ver que surge un nuevo tipo de novela, que es la novela costumbrista, donde se analiza los detalles del proletariado. El tema principal de los realistas son los problemas de la existencia humana. Existió un sumo interés por describir el carácter y las costumbres de las familias y de la sociedad en general. Ahora, la narración se da en tercera persona y el tipo de narrador es omnisciente, ya que éste conoce no solamente el presente, sino el pasado y hasta el futuro de los personajes. Ahora, en sus representantes tenemos a los franceses, Gustave Flaubert, tenemos a Honoré de Balzac, a Guy de Maupassant y tenemos a Stendhal, a Henry Bailey, más conocido como
Stendhal. Este grupo de franceses fueron los precursores o fueron el punto de partida del realismo, de la literatura del realismo en Europa. También podemos ver que hubo rusos, Dostoyevsky y Tolstoy, que influyen en la orientación de la literatura social. Ahora, muchos críticos destacan el realismo como un rasgo de la literatura española, pues la novela picaresca y la obra de Quevedo, por ejemplo, muestran lo extraño, ¿ya?, que en el realismo, que en otras corrientes como el barroco, el neoclasicismo o el renacimiento no prestan mucho interés o no son muy observadores de la realidad de tu entorno. En cambio, en el realismo, sí. Ahora, el género que predomina es el épico narrativo, porque aquí nace otro tipo de novela. Y la forma de composición propia del realismo es la prosa. Ahora, la novela es una especie, pero esta especie es preferida porque permite la descripción detallada de los espacios y de la conducta y el aspecto físico de los personajes. Ahora, esta extensión que permite la descripción de los personajes es una representación detallada y completa de la realidad que posibilita o presenta al mundo desde un punto de vista omnisciente. ¿Cuál es el tipo de narrador omnisciente? El que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. El narrador omnisciente es capaz de penetrar en los pensamientos más profundos y en los deseos más profundos de sus personajes. Ahora, en cuanto al realismo en España, ¿ya?, tenemos como representantes a Benito Pérez Galdós, a Juan Valera, porque en España hablamos de un prerrealismo, hablamos del realismo propiamente dicho, y después del naturalismo, que es una derivación del realismo. Pero en el prerrealismo podemos darnos cuenta que hay la presencia de elementos costumbristas y una manera idealizada de comprender la realidad. Aquí, como prerrealistas, tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer con sus leyendas. Sin embargo, en el realista, los escritores se desprendieron de sus prejuicios ideológicos o morales para describir la realidad sin distraerse, ¿ya?, y permitiendo que los personajes hablen por sí mismos de todos los acontecimientos que vivían. Las descripciones ganan la riqueza en el realismo y también ganan precisión. El personaje adquiere un profundo análisis psicológico que le permite actuar de manera libre y explicar a la vez las razones de su comportamiento. La primera novela española que se considera realista, ojo con este dato, es La Fontana de Oro, de Benito Pérez Galdós, que se publicó en el año 1870. Aparte de Benito Pérez Galdós, también tenemos a Pedro Antonio de Alarcón, tenemos a José María de Pereda y a Leopoldo Alas, más conocido como Clarín, eso es su seudónimo. Y el naturalismo, en este caso que no vamos a profundizar, les mencionaba que es una derivación del realismo que explica el comportamiento del ser humano. Ahora, los novelistas del naturalismo pretenden interpretar la vida mediante la descripción del entorno y el descubrimiento de las leyes que rigen la conducta humana. Los escritores naturalistas presentaban a sus personajes en situaciones extremas de pobreza o marginación y les gustaba describir también esos ambientes sórdidos con el fin de poner a la luz o descubrir las lacras de la sociedad, esos malos comportamientos, esos defectos o esos antivalores que muestra el ser humano. Ahora, esta descripción de estos ambientes permitía que el lector pueda observar cómo surgía el medio hostil
en el que se desenvuelven los personajes y cómo era la reacción de cada uno de estos. Los representantes del naturalismo son Emilia Pardo Bazán y Vicente Blas de Ibáñez. Ahora, hay otros representantes también del naturalismo. Como podemos ver, en Inglaterra tenemos a Charles Dickens. Y en Rusia, como les mencioné, tenemos a Máximo Gorki, a Fedor Dostoyevsky y a León Tolstoy. Ahora, en cuanto a Benito Pérez Galdós, que es el máximo representante del realismo, podemos decir que él nació en el año 1843 en Las Palmas de la Gran Canaria. Viajó a Madrid para estudiar Derecho, pero lo atrajo más el periodismo. Fue colaborador desde el año 1865 de algunas revistas y participó en frecuentes tertulias literarias. Ahora, la literatura fue su dedicación exclusiva y también su medio de sostenerse en la vida. Fue de ideología progresista. Intervino a la vez en la política, en el Partido Liberal y en el Partido Republicano. Falleció en el año 1920. ¿Cuáles son las obras más representativas de Benito Pérez Galdós? Doña Perfecta, La Fontana de Oro, que es considerada la primera novela realista, dijimos, Episodios Nacionales, ¿ya? Fortunata y Jacinta y La Desheredad. En cuanto al estilo de Benito Pérez Galdós, podemos decir que se atribuía el fracaso de la novela española. Él decía que a la incapacidad de los autores para observar la realidad, pues no eran minuciosos en su observación. Por eso, en su creación literaria, él plasma una visión de la realidad fundamental en dos elementos. Uno de ellos es el humorismo y el otro es la reproducción de la lengua hablada. Primero, en el humorismo, fue en sus primeras novelas en la que utilizó la caricatura, a veces feroz, para retratar negativamente a algunos de sus personajes. Al ir madurando su sentido del humor, adoptó una sutil ironía o una individual ironía. La reproducción de la lengua hablada, ¿ya? Utilizó toda la variedad de los registros, tanto para caracterizar a sus personajes como para establecer vínculos al lector y a la vez para dar veracidad de toda situación o de todo ambiente en el que se desenvuelven sus personajes. ¿Ya? Más adelante, chicos, vamos a hablar de otros personajes, ¿ya? Como José María Pereda, como Leopoldo Alas. Lo haremos en la siguiente clase. Quiero agradecerles muchísimo por haber participado en este momento en la explicación de este tema, la literatura del realismo, y ahora vamos a trabajar en nuestro libro de actividades. Ustedes, jóvenes y señoritas, ya han elaborado una V de Going de este tema. Voy a hacer algunas preguntas puntuales. Por ejemplo, la señorita Antoinette. Ya, vamos a trabajar con Antoinette en este momento. Antoinette, ¿dónde surgió el realismo? El realismo surgió en Francia y se extendió por toda Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. Muchísimas gracias, Antoinette, por tu participación. Ahora vamos a pedir la participación del joven Junior. Joven Junior, ¿cuál es la especie literaria que prevaleció o se vio fecunda en el realismo? A mí fue a la novela. Muy bien. ¿Y qué tipo de novela surgió en el realismo? La novela realista o también llamada novela proletaria. Muy bien, excelente, Junior, muy bien. A ver, señorita Carelis, ¿quién es el máximo representante de
realismo español. ¿Quién es el máximo representante del realismo español? A ver, le ayudamos a nuestra compañera. ¿Quién es el máximo representante? A mí, si no me equivoco, es Benito Pérez Galdós. Muy bien, Benito Pérez Galdós es el máximo representante del realismo español. ¿Quiénes fueron los rusos que influyeron en la orientación social del realismo? Dostoyevsky y Tolstoy. Muy bien, Dostoyevsky y Tolstoy, ¿no? Y también, ¿quiénes fueron los franceses, los precursores del realismo? Balzac, Balzac, Flaubert Fauré, y Stendhal. Y Stendhal, muy bien, excelente, chicos. ¿Cuál es el tema preferido de los realistas? ¿Cuál es? A los problemas de la existencia humana. Muy bien, los problemas de la existencia humana. ¿Y cuáles fueron los dos géneros que produjeron obras en el realismo? El épico, narrativo y el dramático o teatral. Dramático teatral, muy bien. Ahora, después del realismo se da otra corriente literaria. ¿Cuál es esa corriente literaria? El naturalismo. Muy bien, el naturalismo. ¿Y quién es el creador del naturalismo? ¿Quién es el creador? Emilia Pardo Bazán o Vicente Blasco Ibáñez. No, el creador del naturalismo es Émile Solá. Muy bien, Antoinette, es Solá. Émile Solá se llama, ¿cierto? Está bien. Muy bien, queridos jóvenes y señoritas, les agradezco mucho por la participación en esta clase. Les repito que ahora vamos a ir al libro de actividades inmediatamente a la página 158. ¿Ya? Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por acompañar a mis estudiantes bosquinos y nos vemos en el siguiente tema. Hasta la próxima.